¿Qué tal? Buen día. Somos dos alumnos, Víctor Manuel Ayala Molina y mi compañero Carlos Armando Ruiz Alvarado. Vamos a hablar sobre la identidad nacional en este podcast, que es de nuestra materia análisis de la industria en México. Bueno, la identidad nacional es, pocas palabras, es como un sentido, un sentimiento de pertenencia, de a donde uno se siente identificado. Por ejemplo, hay personas que llegan a tener dos nacionalidades, tanto como en México o Estados Unidos, por ejemplo, o cualquier otra parte del mundo. Y siempre hay una cultura, una identidad nacional, pues de lo que vamos a hablar, donde uno pertenece. Y en este caso, bueno, Carlos, no sé, nos puedas ayudar qué es lo que significa para ti la identidad nacional. La identidad nacional. Pues todas las personas que habitan un lugar determinado poseen una identidad nacional. Esta se puede decir que es la forma en la que un individuo puede llegar a relacionarse con el país o con la nación en la cual nació y a la cual pertenece. Es un conjunto de sentimientos de pertenencia que hacen a un ser humano sentirse ligado de forma estrecha con todas las diferentes costumbres, ideas y tradiciones que son propias de un lugar. Te comento que mi identidad nacional es la mexicana y a decir verdad me encanta ser mexicano, dado que tenemos una cultura muy bonita y tradiciones únicas, además de ser reconocidas en gran parte del mundo. Para mí la identidad nacional es un concepto que se forma continuamente a partir de las creencias, aspiraciones e intereses de la minoría. La identidad nacional contiene una serie de símbolos y elementos. Si falta uno de ellos, la identidad de un país ya no está configurada. Bueno, sí, Carlos, yo también comparto la misma identidad nacional, no porque yo haya nacido en México o en otro lado, sino aquí me tocó nacer. Entonces, entre algunos de estos elementos y símbolos mexicanos, tenemos los siguientes, pues lo que es nuestra bandera de México, ¿no? La primera bandera de México se conformó en 1810 y es el estandarte del padre Hidalgo, por el cual utilizó una imagen de la silueta de la Virgen de Guadalupe, tomada de la parroquia de Atotonilco, el 16 de septiembre de 1810, al iniciar la Guerra de Independencia. Sin embargo, después de algunas semanas de haber iniciado la batalla, este estandarte fue capturado por las tropas realistas en la batalla de Aculco, el 6 de noviembre del mismo año. Más adelante, ya consumada la gesta de independencia en 1821, el gobierno de Agustín de Iturbide adopta la bandera tricolor del primer gobierno mexicano, considerada la segunda bandera nacional, aunque algunos textos la consideran la primera. Esta bandera es de 1821 a 1823. La tercera bandera nacional es la que ondeó durante el imperio de Maximiliano de México en los territorios que estaban en su poder. Ahora, su nuevo diseño observa cambios en sus proporciones, además de que se colocaron cuatro águilas coronadas en cada esquina del lábaro. El aspecto se aproximaba a la del escudo imperial francés y estuvo vigente hasta 1867, con la muerte del monarca austriaco. Esta bandera del imperio de Maximiliano fue de las fechas de 1864 a 1867 y fue hasta 1868, durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, cuando se adoptó por decreto la cuarta bandera nacional, que es la que actualmente conocemos y confirmada por la ley el 24 de febrero de 1984. Entre sus características más importantes es que el escudo con el águila está en ambos lados. Se ha comentado que esta versión definitiva se debió al papel de México como anfitrión de los 19 Juegos Olímpicos. La numeración de estas banderas, de hecho, es variada y se le atribuye el orden de acuerdo a los estudios históricos e intereses que se han dado a lo largo del tiempo. La ordenación antes expuesta está conforme a lo acordado por diversas fuentes, pero no es definitiva. De hecho, la bandera que actualmente tenemos en México
Es una de las banderas más bellas de todo el mundo. Ha evolucionado con el paso del tiempo, pero los cambios en los últimos años han sido prácticamente nulos. El 20 de septiembre de 1916, el entonces presidente Venustiano Carranza expide un decreto que ordenaba que el escudo volviera a estar en el centro de la bandera, con un águila sobre un nopal con las alas extendidas, en actitud de combate, y devorando una serpiente de cascabel. A este escudo se le agregó la leyenda Estados Unidos Mexicanos. El 16 de septiembre de 1968, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz decreta la nueva versión de la bandera, la que se conoce como la Cuarta Bandera Nacional, y que ya tiene una relación de aspecto 4-7, con lo que ya se marca una diferencia notable con la bandera de Italia. Asimismo, el 8 de febrero de 1984, el Congreso de la Unión reafirma lo anterior con la ley sobre las características y el escudo y el uso del escudo, la bandera y el himno nacional. Bueno, como siguiente vamos a comentar sobre la vestimenta tradicional, que es un símbolo de identidad. Toda identidad que tiene el país mexicano está conformado por una gran variedad de vestimenta que hay en el país. Por ejemplo, en Aguascalientes hay representativo en la Feria de San Marcos. Este diseño, para las damas, está conformado por una blusa blanca de cuello alto, en donde destacan las elegantes mangas que son anchas en la parte superior y ajustadas hacia la muñeca. El talle ciñe la cintura, o sea que se pueda ver detallada la cintura, resaltando el inicio de la amplia falda, también blanca y con detalles de color violeta. Bueno, en tanto la vestimenta de México es una combinación de la cultura pues, española con los grupos indígenas ancestrales tales como los aztecas y los mayas. El traje de charro es el que más representa pues, a nuestro país. El traje consiste en un sombrero, pantalón, camisa o chaleco, botines, corbata de rebozo y chaquetilla. Si se quiere echar un vistazo a la ropa tradicional mexicana para las mujeres, se revela mucho en las prendas elaboradas de forma artesanal, como comentaba en el traje típico de Aguascalientes. Eh, Existe también una confluencia de elementos europeos y nativos con colores pues, llamativos. Algunos ejemplos son el huipil, el quechquemitl, el rebozo, las blusas, como comentaba, y pues sus vestidos. Am, De hecho, muy importante también y es de destacar la gastronomía. Es destacable que una de las grandes historias de nuestra nación se ha resumido en un sencillo plato de cocina. La gastronomía es vínculo entre personas, es un reflejo de la sociedad. La gastronomía mexicana, de hecho, es el conjunto de platillos y técnicas culinarias de México, que forman parte de las tradiciones y vida común de sus habitantes, enriquecida por las aportaciones de las distintas regiones del país que deriva de la experiencia del México prehispánico, con la cocina europea, entre otras. De hecho, el 16 de noviembre del año 2010, la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. ¿Y qué tal septiembre? Es sin duda en el que el mexicano reafirma su identidad como mexicano. Los valores patrios son ensalzados y los colores verde, blanco y rojo se asoman por doquier. El Viva México se vuelve un canto de alabanza a la tierra que nos ha visto nacer y que se riega con sorbos de cerveza, de tequila y de mezcal. Las mesas se llenan de lo que el mundo ya conoce como antojitos mexicanos. Destacan las quesadillas, tlacoyos, tacos, sopes, tostadas, pozoles, buñuelos y todos aquellos platillos que han llevado a la gastronomía mexicana a ocupar uno de los lugares de privilegio mundial. Y el 16 de noviembre nuevamente es de destacar
del año 2010 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. México aportó al mundo productos sin los cuales no sería posible entender la gastronomía mundial. Entre ellos se encuentran el maíz, frijol, chile, aguacate, vainilla, cacao, jitomate, calabaza, chayote, entre otros. Bueno, Carlos, déjame decirte que si habías escuchado sobre la torta de albañil, que es un antojo típico en la ciudad de Aguascalientes. ¿Alguna vez la habías escuchado, amigo? No la había escuchado. Fíjate que este tipo de torta de albañil es una torta de costra dura que tiene crema por dentro, tiene un chile de esos de vinagre, de los completos, ese enlatado, y unos rollos de jamón, ya el de tu gusto, con un cuerito. Son de los antojos que uno, pues, te representa como identidad de ahí de Aguascalientes, en parte de la gastronomía, como lo que puedas encontrar como en la esquina de cada tiendita de tu casa, ¿no? Entonces, pues bueno, las costumbres, vamos a hablar un poco de las costumbres. Existen pues varios tipos de tradiciones mexicanas. Entre ellas están el origen religioso, el origen histórico y el origen cultural. Algunos ejemplos de tradiciones religiosas son las celebraciones de a los santos patronos, cuyas fechas pues hay de mucha variación. Y también depende de la localidad y el santo al que sean devotos. Como te comentaba, Carlos, como en Aguascalientes, pues está la San Marcos, que es el santo que se festeja ese día. Cuando hablamos de las tradiciones históricas, podemos mencionar los desfiles militares que se realizan durante el 5 de mayo y el 20 de noviembre, para conmemorar la batalla de Puebla y la Revolución Mexicana respectivamente. Y la origen cultural, como por ejemplo, está nuestro Día de Muertos, la Guelaguetza en Oaxaca, que fue hace poco, no tiene mucho que fue ese evento cultural. Los voladores de Papantla, la danza de los parachicos en Chiapas, la Feria Nacional de San Marcos, el desfile de alebrijes, que es en la Ciudad de México, la fiesta de Santa Cecilia, el Carnaval de Veracruz, la Semana Santa, el Día de la Independencia, Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y pues bueno, Día de Reyes. Como podemos ver, tenemos muchos orígenes culturales en la identidad nacional mexicana. Así es, Víctor. Tenemos diferentes tradiciones que día con día celebramos y no pasamos de largo. Entonces, la identidad nacional se basa en una condición social, cultural y territorial. Es la identidad basada en el concepto de nación, es decir, el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural, definida con características diversas, rasgos de cosmovisión definidos con mayor o menor localismo o universalismo. Vivir en México es un orgullo. Tenemos música regional, vestimenta tradicional, una gastronomía que ocupa uno de los lugares de privilegio mundial, tenemos taquitos y tequila. México posee una diversidad simbólica y cultural que destaca en el mundo. En conclusión, es de destacar que es un orgullo pertenecer a México, ¿o no, Víctor? Con muchísimo orgullo, diría yo, mi estimado Carlos, de pertenecer a esta identidad nacional mexicana, pues hay que levantarlo con nuestro gran sombrero charro, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pues muchas gracias, Carlos. Con esto concluimos la identidad nacional de nuestro programa de análisis de la industria de la Universidad de INECU. Te doy las gracias, Carlos, por tomarte el tiempo de este podcast para poder analizar un poco qué es la identidad nacional que nos representa. Así es, Víctor. Gracias, igualmente.